Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer los versículos del 16 al 21. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y nos auxilie con su Santo Espíritu. Este es el sermón número 18 de la serie y lo he titulado Amigos y enemigos de la cruz. La vez anterior habíamos terminado en el versículo 16 y habíamos visto que los miembros de una iglesia o los miembros de la iglesia del Señor deben tener un mismo sentir. Y vimos en qué sentido. Tienen que sentir lo mismo con respecto a Cristo. Necesitamos todos tener el mismo entendimiento de qué es ser cristiano. Mucha gente cree ser cristiano y no lo es. Y necesitamos nosotros volver a esos fundamentos y estar de acuerdo. Pero ¿qué es un cristiano? ¿Cuántas personas creen que porque nacieron en un hogar cristiano son cristianos? O porque fueron bautizados son cristianos, pero no han nacido de nuevo. Entonces habíamos visto esto y tenemos que ser impulsados a buscar nosotros y a luchar por unidad en el Espíritu en la iglesia, de entender quién es realmente Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. Hoy vamos a ver dos casos a quienes imitar y el otro caso de quienes alejarnos. Por eso le puse amigos y enemigos de la cruz. Hay una realidad que quisiera presentar para que la tengamos presente y veamos cuán serio es esto. Hay enemigos de la cruz de Cristo, como veremos, y hay amigos, es decir, hay gente que de verdad tiene fe y hay gente que no tiene fe. La Sagrada Escritura nos dice en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, no es de todos la fe. Pero lo que debe preocuparnos es que nosotros, aunque seamos de la fe, aunque seamos cristianos, si nos descuidamos nos podemos poner del lado del enemigo. Quisiera empezar recordándoles lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo confrontó a Pedro, que está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 23. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro así: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y yo les pregunto, ¿qué hubiera sentido usted si Jesucristo le dice algo como eso? Porque obviamente no está diciendo que Pedro era Satanás. En ese momento Pedro se está poniendo del lado de Satanás y está siendo adversario. Si eso es posible, debemos estar alerta de no estar tomando nosotros la posición del enemigo. En lugar de ser amigos de la cruz, pudiéramos estar ayudando a los enemigos de la cruz. En lo que hemos leído aquí se muestra un poco del carácter del apóstol Pablo, que en mi opinión era un hombre sentimental. Pablo era un ministro sentimental y quisiera, porque él dice, y aún ahora lo digo llorando.
Hay otras ocasiones en las cuales se ve que el apóstol Pablo era conmovido a las lágrimas en el ministerio. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 19, dice así, cuando él llama a los ancianos de Éfeso, porque yo sé, más bien dice, 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Él experimentó cosas que lo llevaron a las lágrimas. Y veamos el versículo 31 ahí. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El ministerio del apóstol Pablo era de pasión. Con lágrimas amonestaba a las personas. En 2 Corintios 2:4 leemos esto. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esto solo se los leo para que vean que es así. El apóstol Pablo fue un ministro sentimental. Yo considero que no es este asunto de ser sentimental o de ser provocado a las lágrimas, no es una prueba de que la persona es verdaderamente más espiritual o más sensible que otros, pero está en nosotros y debemos analizarlo. Ustedes recuerdan hace unos poquitos domingos que yo no podía empezar a predicar porque habíamos cantado algo tan precioso que decía, sin merecerlo Dios me escogió. Su santa ira no me aplastó, pues encontré refugio en Jesús cuando su espíritu me alumbró. Oh Señor, ayúdame hoy a entender cuán grande es mi deuda, oh Dios. Y yo lo que digo es, ustedes pueden que tuvieran los mismos sentimientos míos al eso, pero en mi caso no podía cantar eso sin llorar. Ahora, lo que quiero es simplemente defender que esos son maneras de ser. No estoy diciendo que el que llora es más espiritual que el que no llora. Pero sí deberíamos revisarnos si nosotros nunca somos conmovidos a las lágrimas por cosas espirituales. El mismo apóstol Pedro, que negó al Señor 3 veces, dice la Sagrada Escritura en los Evangelios, que habiendo salido, lloró amargamente. Sí, hay varias ocasiones en las Sagradas Escrituras en que se registra que los hijos de Dios lloraron. Voy a leer algunas de ellas para que entiendan por qué estoy tocando este tema. Porque él dice, y lo digo ahora con lágrimas. El Salmo 6:6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. El Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Una redoma es una vasija. Y la imagen es esta, que son tantas, y él se imagina que Dios está con una vasija recogiendo todas sus lágrimas. El profeta Jeremías dice en Lamentaciones 3:48, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y el 49 dice, mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Entonces, insisto, mis hermanos, no por demás dice aquí la Sagrada Escritura, que hay por ahí muchos que son, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El hecho de saber que existe tal cosa como enemigos de la cruz de Cristo llevó al apóstol Pablo a llorar. Pero seamos cuidadosos, porque también hay un lloro que no sirve para nada. Y la Biblia nos dice en Hebreos 12:17, de Esaú
que habiendo menospreciado la primogenitura, dice después no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque esas lágrimas son lágrimas por las consecuencias de sus pecados y no por haber hecho ese pecado. En el caso de Esaú, para los que recuerdan la historia, ¿qué es lo que le dolía a Esaú y por qué lloraba? Él quería la bendición, pero no estaba arrepentido de haber menospreciado la primogenitura. Entonces, hermanos, sí quiero decirles, aunque no estoy diciendo que llorar lo haga usted más espiritual, sí deberíamos pensar si hay insensibilidad en el corazón, porque hay muchas ocasiones en la Biblia donde los hijos de Dios lloraron. Ahora, estos enemigos de la cruz de Cristo, de los cuales habla el apóstol Pablo, los podemos definir o agrupar en dos clases de enemigos. Uno, los que le restan valor al sacrificio de Cristo, y otro, los que le restan poder al sacrificio de Cristo. Primero veamos esto. ¿Qué significa eso que les dije? Que le restan valor. Bueno, se habían introducido, y miren, desde la época apostólica, falsos maestros que hablaban de un Cristo, sí, de recibir a Jesucristo como el Mesías, pero seguían empeñados en una religión de obras, en el cual a usted le falta algo por hacer. Usted sí se salva creyendo en Cristo, pero si hace esto otro, y esto otro, y esto otro. Lo cual está diciendo que la cruz es insuficiente. Por eso es enemigo de la cruz. Porque si hace falta algo más que el sacrificio de Cristo y la sangre derramada en el Calvario, entonces usted no está valorando el sacrificio de la cruz de Cristo y la sangre derramada. Es necesario que tengamos bien presente y recordar que solo hay dos clases de religiones en el mundo. Religiones hay miles y ustedes saben, como hay para todos los gustos, pero realmente solo hay dos clases. Todas las religiones falsas se basan en lo que el hombre hace para supuestamente llegar o agradar a Dios. La única religión verdadera, la de Cristo, se basa en lo que Dios hizo para salvar pecadores. Y lo que Dios hizo para salvar pecadores es completo y usted no debe añadirle nada. Entonces, si usted ha conocido un cristianismo en el cual, además de Cristo, usted tiene que hacer esto o lo otro para alcanzar la salvación, usted ha recibido el evangelio de uno de los enemigos de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que se le pide para la salvación? Varía de unos a otros. Algunos piden dinero, eso es lo más que tristemente vemos por aquí y por allá. Otros piden alguna otra cosa que usted debe hacer, sin lo cual supuestamente usted no puede salvarse. Pero la cruz de Cristo lo que nos muestra es el amor de Dios que entregó a su Hijo, y ese Hijo, habiendo sido Dios verdadero, se hace un hombre verdadero y sufre como hombre el castigo, el tormento de la ira de Dios para pagar por nuestras deudas. Y un verdadero convertido, eso es lo que dice, yo tenía una deuda impagable y Él la pagó por mí, ya no debo nada. Eso es lo que tiene que entender. Pero si eso no hace que usted cambie, entonces usted no lo ha entendido. Porque aquel que tiene esa convicción, Él pagó la deuda, no debo nada, cambia. Y ahí me lleva a la segunda clase de enemigos de la cruz de Cristo, que son los que le restan al evangelio, le restan poder, porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. Así lo dice Judas en su epístola, que es un solo capítulo, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación. Y oigan cómo lo describe: hombres impíos, faltos de santidad, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿A qué se refiere eso? A una falsa gracia que le dice que si usted ya aceptó a Cristo, eso es todo lo que había que hacer y entonces ahora usted vive como quiere. Ahora vean que hay una distorsión entre lo primero que les dije y esto otro. Porque yo les acabo de decir que lo único que usted necesita es fe en el Hijo de Dios para recibir el perdón de sus pecados, de todos sus pecados. Y eso parecería mal interpretado, además les digo así, diabólicamente interpretado. Eso significaría que entonces no importa lo que usted haga o diga o cómo viva. Pero por eso les digo que no es de todos la fe, porque hay quienes entonces parecen predicar un evangelio que no cambia la vida. No, el verdadero evangelio transforma. Y ese salvado que recibe el perdón de Dios nunca quiere ir por el camino de pecado, nunca más. Como se le dijo a Israel cuando salió de Egipto: por ese camino no irás nunca más. Eso es la acción bendita de la gracia de Dios. Pero los enemigos de la cruz de Cristo quieren hacerle pensar a las personas que todo está bien. Si ya usted aceptó a Cristo, eso era todo. Aunque viva como el diablo. No, lo que muestra es que usted no ha aceptado a Cristo para nada. Usted lo que hizo fue un rito. Usted dijo cosas, usted hizo algo de sentimentalismo, algo. Por eso les digo que llorar no vale. Si puede hasta ser algo simplemente sentimental y ya. Y sin embargo no niego que esa salvación tan grande debe llegar a afectar todas las áreas de su vida, los sentimientos también. Cito lo que dijo un hombre de Dios que me parece tan atinado. Dice: hoy en día en las iglesias hablan de dinero, autos, casas, ropa, fama. Y él pregunta: ¿no te es suficiente saber que Cristo murió por ti? ¿Qué importa si somos pobres toda la vida? ¿Qué importa si sufrimos por Él toda la vida? Cristo murió por mí y eso es suficiente. Y él continúa diciendo: le voy a servir, lo voy a adorar. Voy a trabajar para su reino. Cristo murió por nosotros. No necesitamos otra motivación. Este es un amigo del evangelio y él entiende que lo que hacemos, porque sí hay cosas que hacer, pero son el resultado de haber recibido esa gracia. ¿Cómo vamos a ser tan malagradecidos de que Él nos da, nos rescata, nos saca del pozo cenagoso? Y nosotros después vamos por nuestro propio camino. No, Él nos rescató para que ahora vayamos tras Él. Y si usted no está siguiéndole a Él, usted no es oveja de Él, porque eso es lo que significa ser oveja de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a esas ovejas es a las que Él dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero si usted no le sigue a Jesucristo, eso no es para usted. Dice aquí algo muy tremendo describiendo a estos hombres. Dice: el fin de los cuales será perdición. Y hay gente que, igual tergiversando las Sagradas Escrituras, habla de la aniquilación, lo cual la Biblia no enseña. En 2 Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, cuando leemos el fin de los cuales será perdición, es perdición eterna. No es destrucción, no es aniquilación. Y ahora los describe de esta manera: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuya gloria es su vergüenza.
El profeta Jeremías se enfrentó a una generación así desvergonzada, y en el capítulo 6 del profeta Jeremías, versículo 15 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y él responde: ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Fácilmente nosotros con esto recordamos el orgullo gay, la marcha de orgullo gay. No saben tener vergüenza, sino que de un pecado hacen una celebración. Tremendo, ¿verdad? Lo que pasa es que no se refiere esto solo de un pecado. Nosotros somos hábiles para ver el pecado en otros y no ver los nuestros. Es triste esto. No solo de ese pecado, sino de otros. A veces la gente hace chistes, como si el pecado fuera algo gracioso. Y al hacerlo, están comportándose como esto que dice aquí, cuya gloria es su vergüenza. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: de lo que deberían estar avergonzándose, se glorían. Sí, no solo el orgullo gay, sino cualquier otra cosa. Un glotón puede hacer alarde de cuánto puede comer. ¿Eso es pecado? Qué extraño, ¿verdad? Que la glotonería es pecado, pero nadie habla un sermón sobre la glotonería, porque la Biblia dice que es pecado. Ahora, si usted lucha contra ese pecado, eso se entiende, todo creyente tiene sus luchas, pero llega la falta de vergüenza de que el que come en exceso hace chiste de cuántas pizzas se puede comer, o por decirlo algo. Eso es pecado, mis hermanos, no es algo de enorgullecerse. Usted está usando mal lo que Dios le dio. Bueno, pues así son estos. Hacen de todo broma, cuya gloria es su vergüenza. De lo que debería avergonzarse, más bien se enaltece y se goza. Cuidémonos, porque yo pudiera hacer la lista, pero usted conoce cuál es la lista de sus pecados, de los cuales usted, en lugar de avergonzarse y pedirle perdón a Dios, encontró una justificación y una manera hasta de hacer chiste de aquel pecado. ¿Ven, hermanos? Qué lejos que estamos del estándar de santidad que Dios pide de nosotros. No volvamos a hacer semejante cosa. Solo dije un pecado porque espero que no haya entre nosotros glotones, pero cualquier otro. No se hace chiste, hermanos, de los pecados. Los pecados son hechos contra Dios, contra el prójimo y hasta contra usted mismo. No son motivo de bromas. No, el pecado es nuestra vergüenza. Ahora dice una cosa más con respecto a estos enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Otra vez Judas lo menciona en su epístola, describiéndolos así en el versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Oigan esta frase: los sensuales que no tienen al Espíritu. Hay gente que tiene esas experiencias sentimentales, emocionales o histéricas a veces, pero no tienen al Espíritu. ¿Y por qué sabemos que no tienen al Espíritu? Porque siguen dominados por sus apetitos carnales. Son sensuales. Sensualidad en este sentido no quiere decir solo la parte de la lujuria sexual. ¿La incluye? Claro que sí. ¿Cuántos espantosos casos oímos de inmoralidad entre supuestos cristianos? Pero no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con dónde está su énfasis. Aquí dice que no tienen al Espíritu, Judas dice no tienen al Espíritu, son sensuales, y aquí dice piensan en lo terrenal. Y eso es fácil de decirlo, su tesoro lo tienen aquí en la tierra.
Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y esa frase significa, ¿qué es lo que usted tiene que valora tanto? Eso, ahí va a estar su corazón. Y son enemigos de la cruz de Cristo porque sus intereses están en las cosas de esta vida, no en lo espiritual. En el pasado habíamos visto una serie muy preciosa con respecto a este mismo tema, y en Filipenses 3:3 leemos lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el 2 había dicho, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De esto se trata el asunto. Y este es el gran peligro de lo que les hablaba, de que aunque usted sea hijo de Dios, puedes por descuido poner su mira mucho en las cosas de esta vida y ser tropiezo. Ese versículo que les mencioné del Señor Jesucristo en Mateo 16, diciéndole semejantes palabras al apóstol Pedro, le explica bien por qué. Quítate de delante de mí, Satanás, le dice, me eres tropiezo. Y oigan la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Piensan en lo terrenal. Los enemigos de Cristo están dominados por el materialismo y por las cosas del aquí y de ahora. Pero los creyentes pueden tropezar oyendo esas cosas y tropezando porque Satanás es tentador y viene y le llena su cabeza de ansiedades por las cosas de esta vida. Y el Señor Jesucristo le responde así a sus discípulos que también se llenaron de ansiedad por las cosas de esta vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo le hago esta pregunta personal: ¿está usted buscando el reino de Dios y su justicia de primero? Porque es que mucha gente dice estoy buscando, pero él dice primeramente, es prioridad. Esto está por lo demás y no es lo que vemos. Porque cualquier cosa que pase ya usted no va al culto por eso. Entonces quiere decir que el reino de Dios para usted no es principal. Sabemos que hay ocasiones y ocasiones que impiden, y sabemos, impiden, ya está, Dios sabe, pero es cuando se presenta otra cosa y usted evalúa y entonces dice, salió esto, no puedo ir a la iglesia. Usted no está buscando el reino de Dios y su justicia primeramente. Hay otras cosas que son más importantes para usted. Ahora, el asunto no es que usted quede bien a unos pastores o a una iglesia con un compromiso de asistencia. Eso es algo que hacemos porque es por orden. Pero el asunto es que usted deberá responder al Dios que todo lo sabe con respecto a esas maneras de decidir en la que usted tuvo que decidir y decidió por otra cosa y no por Cristo. Y solo puse un ejemplo de venir a la iglesia, pero puede ser cualquier otro pecado. Siempre que usted caiga en tentación, usted ya tomó una decisión, prefiere el pecado que a Cristo. Cuidado con pensar demasiado en las cosas de esta vida. Así son, y está el cristianismo plagado de estos enemigos de la cruz. Claro, entonces nosotros al denunciarlo somos sin amor. En las iglesias no tienen amor, hablan mal de los demás. Nosotros somos soldados del ejército de Cristo. Y tenemos que ser leales a nuestro Señor Jesucristo. Y si por esto somos tachados de fanáticos y de extremistas y lo que sea, que así sea. Pero tenemos que ser fieles a Jesucristo. Amigos de su cruz, beneficiados del sacrificio que Él hizo en el Calvario. Por eso es que lo hacemos. No es simplemente porque nos cae mal alguien, no es así. Pero sí tenemos que denunciar lo que está mal, porque ¿cómo van a saber los demás, los ignorantes? Tenemos que hacer una diferencia, porque aquí dice que hay gente digna de imitar y hay gente de la cual tiene que usted alejarse lo más que pueda. Tristemente esto es así.
Ya lo habíamos visto en una de las anteriores, hay malos obreros, obreros fraudulentos que no son de verdad siervos de Cristo. Y esto solo con mucha oración y con la palabra usted podrá determinar si usted ha caído en estas trampas. Ahora nos habla, dejémoslos ahí, los minutos que siguen, vamos a ver lo otro, lo que sí tenemos que imitar, a los amigos de la cruz, de los cuales él dice, hermanos, sed imitadores de mí, del apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Número uno, mis hermanos, que sea la meta nuestra como creyentes, vivir de tal manera que usted le pudiera decir a otro, siga mi ejemplo. Eso lo hizo el apóstol Pablo. Y vuelvo a decir, qué lejos que estamos del estándar bíblico que no podemos decir eso. Sino que decimos como Cristo dijo a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Pero los amigos de la cruz de Cristo están descritos aquí. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La primera característica es que estos, los que son amigos de la cruz de Cristo y que son dignos de imitar, tienen ciudadanía en el cielo. Y ellos saben de dónde son. Vea cómo se describe eso en la carta a los Hebreos capítulo 11, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, perdón, ese no es el versículo, el capítulo 11, 3, vamos a ver. Bueno, aquí viene hablando de los héroes de la fe. En el versículo 13 es donde dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos, empieza desde Abel, pasa por Noé, y Abraham, y Moisés, y David, y todos los siervos de Dios del pasado, y los de esta época, y todos siempre se identifican así. Miran la promesa y se confiesan que son en esta vida extranjeros y peregrinos. Pero no es lo que vemos en muchos cristianos, pero están tan cómodos en este mundo y se parecen tanto a la gente de este mundo. Primera de Pedro 2:11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren, la realidad es que antes que ser costarricense, soy de Cristo. Antes ustedes de ser nicaragüenses, cubanos, hondureños, salvadoreños, colombianos ahora, ¿verdad? Dios ha traído de todo. Antes que ser eso, usted tiene que pertenecer al reino de Dios. Primera lealtad a su primera nacionalidad. Porque el que es cristiano ha nacido de arriba. Y vean qué lindo, de donde esperamos al Salvador. Allá está nuestra ciudadanía. Y vean lo interesante, no dice que nosotros vamos allá. En la Escritura más bien dice que el cielo viene a nosotros. La santa ciudad de Jerusalén descenderá del cielo. No vamos a nuestra patria, sino que ella vendrá a nosotros. Otra cosa que dice aquí que caracteriza a los que son amigos de la cruz de Cristo es que están esperando que venga Jesucristo, porque el día que Jesucristo venga nos transformará. Y así es como describe el apóstol Pablo a Timoteo. En segunda carta de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Jesucristo? ¿Quiere que usted, que el Hijo de Dios regrese a este mundo a consumar su reino en poder y gloria como Él lo prometió? Y estos amigos de la cruz de Cristo también creen en la resurrección y la glorificación. Eso es lo que dice ahí.
Estamos esperando que Él vuelva, porque cuando Él vuelve nos va a quitar. Y oigan cómo llama al cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Saben dónde está esa humillación? Se la voy a describir así. Usted un día, por la gracia de Dios, capacitado por el Espíritu Santo, se dio cuenta que usted era un pecador, merecedor de condenación. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Y usted se vio desesperado. Y el mismo Espíritu Santo lo llevó a entender que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Calvario podía pagar la deuda que usted tiene con Dios. Y usted creyó en Él. Y recibió ese perdón de pecados y se sintió tan maravilloso. Soy de Él. Él murió por mí. Él lo hizo por mí. Y se esperaría que el que eso entiende, ya nunca más voy a pecar. Voy a vivir para Él. Pero sí peca. Peca al punto que dice el apóstol Pablo en su capítulo 7 de la carta a los Romanos: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo dejar de pecar. Por eso se le llama el cuerpo de la humillación nuestra. Porque no hay forma todavía, por más que me esfuerce, que deje de pecar por completo. Tengo el auxilio del Espíritu Santo y tengo que buscar esa llenura para vencer. Pero no crea, si usted cree que llegó al punto en que ya no peca, se está engañando. Hay cosas que no está viendo. Su estándar es demasiado bajo. El estándar es la ley de Dios y no la cumplimos. Entonces, el verdadero creyente, al verse así, que todavía le falla el Señor, se duele y por eso entiende el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que me tiene humillado, sabiendo yo quién es Cristo, sabiendo lo que hizo Él por mí, sabiendo que ese pecado le ofende a Él, ¿cómo lo voy a hacer otra vez? En cambio, el enemigo de la cruz de Cristo, del que hablaba, se justifica. Todos somos pecadores. No, no es así. El que ha entendido sufre y desea aquel día. ¿Por qué? Porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra por uno que sea semejante al de la gloria suya, la glorificación. Miren, hermanos, hoy que les hablaba de lágrimas, no han habido lágrimas más sinceras que las de nuestro Señor Jesucristo. Y está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estas son las lágrimas más sinceras y más puras que esta tierra ha tenido, las de Jesucristo. Y en esas lágrimas están contados los suyos. Voy a terminar leyendo lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. Este preciosísimo canto es del siervo de Jehová y describe los sufrimientos del Mesías. Pero en el versículo 10 y 11 del capítulo 53 de esta profecía se dice, bueno, voy a leer desde el 9 para que veamos que es de Cristo que se está hablando. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oigan, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Las lágrimas de Cristo no fueron en vano. No fueron en vano. Un día Él verá
el fruto de la aflicción de su alma. El alma de Cristo fue afligida. Y Él sabía y estuvo dispuesto a pagar en el tormento de la cruz, que no era tormento solamente físico, sino de su propia alma, al punto de llegar a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero eso no fue en vano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Él verá a aquellos por los cuales lloró en este mundo. Si usted quiere ser amigo de la cruz de Cristo, tiene que rendirse a Jesús, arrepentirse de sus pecados, saber que usted no puede hacer pero nada para salvarse a sí mismo, y confiar únicamente en Jesús, y rendirse a Él y decirle: te voy a seguir pase lo que pase. Aunque me caiga 1000 veces en el camino, me levantaré y seguiré adelante. Como Cristo nos enseñó, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y no ser un enemigo de Cristo y poner su mira en las cosas de este mundo y preferir otras cosas que a Jesús. Piensen en esto. Y si no es aquí, si no es aquí, en otro momento, en su soledad, clame. Y yo le digo, si no sale aunque sea una lágrima de sus ojos, pregúntese: ¿qué es lo que hay ahí adentro? ¿Una piedra? Tenga sensibilidad. El Hijo de Dios dio su vida. No puede usted pagarle con infidelidad. No puede preferir al mundo y al pecado que a Él. Hemos expuesto aquí 2 clases de personas. Unos que son enemigos de la cruz de Cristo. No sea enemigo usted, ni siga a los enemigos de la cruz de Cristo. Y hemos expuesto a otros que son amigos de la cruz de Cristo, que se regocijan en la cruz, como decía el apóstol Pablo: yo solo me glorío en esto, en la cruz de Cristo. Sea como ellos, imítelos. Y entonces podremos hacer un impacto. Antes no. Antes es este circo y juego que se tienen de religión la gente. Una religión que nada más sirve para medio calmarles la conciencia, pero que no les cambia. Cristo cambia la vida, Cristo la transforma por completo. Crea en Él. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Creemos que tú hablas. Yo te ruego por cada uno de nosotros, para que no seamos sordos ante tu voz. Y también te ruego por aquellos que rebeldemente se tapan los oídos. Pero es más grande tu poder, mi Dios, que tu Espíritu Santo hoy actúe y doblegue nuestro orgullo, para que conozcamos la dulzura de la comunión con Jesús. Oh Dios, glorifica hoy el nombre de tu Hijo. Lo pedimos para tu gloria. Amén.